¿A qué le temen las empresas y cuáles son los principales riesgos en América Latina? Bienvenidos a Economía Fin de Semana, mi nombre es Juan Pablo Lucumí. Hoy no me encuentro solo, hoy estoy con José Ramón Ojeda, quien es el líder del segmento corporativo para América Latina en March. Bienvenido a France 24. Muchas gracias, Juan Pablo, encantado de estar aquí. Bueno, para nosotros también vamos a hablar justamente de lo que anticipaba de estos riesgos y temores para las empresas en América Latina. Ustedes junto con Ipsos hicieron un estudio, una encuesta con una muestra muy particular de empresas para saber cuáles son esos riesgos, a qué se están enfrentando en este momento. Me gustaría que habláramos de eso, de los principales temores o riesgos de las compañías en América Latina. Justo en el estudio lo que buscamos es entender cuál era la principal preocupación que tienen las empresas en este segmento en la región y encontramos que tienen algunas similitudes y los cuatro riesgos que te diría que destacan son primero la parte del talento humano, ¿no? La gestión del personal y cómo pueden retener y atraer talento hacia sus empresas. Esa es la principal preocupación con el 46%. Después los riesgos operacionales, asegurar que hay una continuidad en el negocio con un 35%. Los riesgos de mercado a los que claramente todos están expuestos, la volatilidad cambiaria, etcétera, con el 33%. Y finalmente los riesgos financieros asociados a la captación de los insumos, a mantener los costos bajos y los gastos operativos del negocio con un 21%. Esos son los cuatro principales riesgos que les quitan el sueño a los empresarios en la región. Bueno, les quita el sueño a los empresarios, pero ¿qué pueden hacer? Estamos hablando de la muestra recogida a Chile, a Colombia, a Brasil, a Perú, Y México. y México. Correcto. ¿Qué están haciendo las compañías en estos lugares para poder pues, enfrentar estos riesgos? ¿Cómo se pueden blindar o gestionar? Entonces, es un punto muy importante porque las empresas en términos generales manejan en sentido de escasez, tanto del talento humano como de los recursos financieros. Y para poder tener un mejor resultado es bien importante tener una buena asesoría de la gestión de los riesgos. Muchas de las empresas no necesariamente tienen ese talento o ese recurso adentro de la empresa, pero existen organizaciones como Marsh que les ayudamos a entender mejor los riesgos a los que están expuestos y como consecuencia gestionarlos de la mejor manera posible. Una adecuada gestión de los riesgos y un buen conocimiento de los riesgos a los que están expuestos les permite tener mejores resultados y crecimiento en el mediano y largo plazo. En este momento en el que nos encontramos, ¿hay alguna particularidad que haya cambiado esos temores de las empresas? Estamos hablando de pronto riesgos geopolíticos, de volatilidad, de temas políticos internos en sus países, desafíos, por ejemplo, con grandes potencias como Estados Unidos o China. ¿Hay algo que cambie el panorama en este momento particular? Porque evidentemente las empresas pues siempre han tenido riesgos. ¿Estamos en un punto diferente? No es diferente, lo que sí es cierto en este tema de riesgos políticos y regulatorios, lo que hace es que cambien los tiempos de las decisiones que tienen que tomar las empresas. Entonces, cuando estás en un periodo electoral, por ejemplo, delatan o se tardan en tomar ciertas decisiones y lo único que hace es que cambian los tiempos esperando a que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Y otro punto que mencionas que es muy importante es hay riesgos que ellos tienen control y en los que se ocupan y lo pueden hacer a través de seguridad. Luego hay riesgos internos que están fuera de su control, como cuál es la decisión de una elección electoral, pues no es algo que controlen, pero que les afecta, y también riesgos externos que no son tan inmediatos, pero que también afectan, ¿no? Una guerra en el Medio Oriente, en Europa, pues puede tener afectaciones en las cadenas de distribución que acaban teniendo un impacto local. Entonces, estar consciente de todos esos riesgos también es importante y tomar acciones para mitigarlos, ¿no? No esperar a que te llegue el impacto y entonces ya en medio de la crisis es más difícil reaccionar y el impacto para el negocio es mucho mayor. Si tú estás adecuadamente prevenido, si llega el impacto, no le afecta tanto a tu negocio y no le afecta a tus resultados. José Ramón, por último, hablemos de algunos ejemplos que pudiéramos destacar de cómo estos países se han blindado o han gestionado estos riesgos. No sé si de pronto el caso de Brasil o México podríamos dar un ejemplo para dibujar cómo lo están haciendo.
Sí, mira, te pongo un ejemplo que hablamos en el estudio a profundidad y que es muy interesante, el tema de los riesgos cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Que no está tan arriba en la escala, sin embargo todos están expuestos. Y lo que vemos es que hay países como Brasil que han avanzado más rápido en tener coberturas hacia ese tipo de riesgos a través de seguros de ciberseguridad y no solo poniendo una infraestructura adecuada preventiva, sino también acompañándolo del tema de seguros. Entonces es un tema evolutivo que todos los países vienen acompañando, pero algunos son más maduros que otros. México, Brasil van un poco más avanzados en ese tema, pero en la región en general es un tema que preocupa a todo el mundo y que viene avanzando, ¿no? Y así como los temas de ciberseguridad, pues hay muchos otros temas como en el tema del talento humano, también cómo van evolucionando los beneficios que las empresas otorgan a los empleados para atender las necesidades que tienen las nuevas generaciones. Bien, era José Ramón Ojeda, líder del segmento corporativo para América Latina. Muchas gracias por tu tiempo aquí en France 24. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Encantado. Bueno, y ustedes pueden continuar con los contenidos aquí en France 24 en nuestras redes sociales. También leer el artículo de esta nota en nuestra página web, france24.com.